Buenos días, doctor. ¿Qué tal? Buenos días. Vamos a esperarnos poquito que lleguen los demás. Listo, doctor, muchas gracias. Buenos días. Buenos días, vamos a esperar a que lleguen un poquito más de personas, por favor. Ok, sí, señor, gracias. Un minuto más, iniciamos. Bien, tenemos a Juan Diego, a Claudia, Angélica y a Rocío, ¿verdad? Nada más, por el momento. Señor. Estoy bien, bueno. Miren, les pedí desde iniciamos casi esta semana de tener una reunión el día de hoy. No sé si por ahí en Colombia, no sé si todos sean de Colombia, primero que nada, pero aquí en México estamos en cuarentena y no podemos salir del hogar. Las clases son muchas veces asincrónicas, y por ese motivo me atreví a citarlos tan temprano. La idea, pues, es resolver dudas sobre la metodología mixta que les vayan surgiendo. Su servidor, pues yo tengo una tesis bueno, dos de mis tesis doctorales son metodología mixta, entonces pues tengo ya un poquito de experiencia en ese aspecto y pues quisiera intercambiar puntos de vista sobre la metodología, ese estilo metodológico particular. Si alguien quiere comenzar. Sí, doctor, buenos días a todos, buenos días. De Sí. pronto pensaba, no sé, esta metodología la veo muy apropiada como para la aplicación en mi trabajo de grado. La cuestión Ajá. es que ya se ha ido construyendo durante casi estos 2 años y veo pues que el curso lo dejan para el quinto cuatrimestre, pienso que lo están dejando como muy tarde, porque ya me toca romper todo lo que he construido alrededor de ese proyecto. Sí, bueno, mira, aquí mi estimado eh, Juan Diego, ¿verdad? Es que los planes y programas del doctorado de educación ya están aprobados por la Secretaría de Educación de México
y obviamente no se puede mover fácilmente una materia a primero o a segundo. También habría que valorar otro aspecto, que es el hecho de que se supone que a lo largo de estos años, de este año y cachito que llevan, han estado conociendo tanto a la metodología cualitativa como la cuantitativa, y llegamos a una encrucijada. De entrada, pues ninguna tesis es pura, porque todas las tesis, la más cuantitativa del mundo, tiene que tener algo de cualitativo, puesto que la interpretación la hace un ser humano, no la hace una computadora. Y la tesis más cualitativa del mundo, vamos a suponer, tiene que tener algún tipo de dato numérico en el cual nos basemos. Claro que no vamos a utilizar a lo mejor porcentajes, pero sí utilizamos el concepto de mayoritariamente, minoritariamente, algunas veces, y todo eso es algo que es una forma de cuantificar, pero de cuantificar un poquito, no de forma estricta. No podemos decir 58%, decimos la mayoría de los que contestaron, pero de una u otra manera, lo cualitativo y lo cuantitativo siempre están coexistiendo en una tesis. Es imposible una tesis pura, cuantitativa o cualitativa. Aquí el punto es que si es demasiado cualitativa o demasiado cuantitativa, pues no vale la pena ponerle tesis mixta. Pero hay un punto de quiebre donde la tesis ya va ganando cierto punto del otro método, cierto grado de impacto del otro método, y entonces hablamos de enfoque dominante. Y cuando ya prácticamente están parejos los dos métodos, hablamos de tesis mixtas, que pueden ser de dos etapas, o que pueden ser en paralelo, o que pueden ser entremezcladas, ¿verdad? Que son las diferentes variables de las tesis mixtas, donde casi están parejitos los dos paradigmas. O sea, hay que recordar que no debemos de hablar ya de paradigmas. Eso es un término que ya, yo lo acabo de usar sin querer, pero debemos de usar el término enfoque. Es lo más moderno en la actualidad, el enfoque cualitativo y el enfoque cuantitativo. Entonces, respondiendo a lo que me mencionas, pues la idea ahorita es ver si vamos a decirnos por una tesis cuantitativa o cualitativa. El problema con lo cuantitativo, pues es que necesitamos conocer muy bien la estadística, la matemática, la validez de tipo externa, la confiabilidad de tipo externa, ¿sí? Y en el caso cualitativo, la validez de tipo interna, la confiabilidad de tipo interna, y bueno, pues son otro tipo de... Déjenme cerrar la puerta para tener menos ruido. En un segundo. Sí. Bien, no sé si quedó contestada la duda, estimado Juan Diego. Sí, señor, muchas gracias. ¿Alguien más de los que están presentes? Buenos días, doctor Luis Felipe y compañeros. Pues realmente sí tenía casi la misma inquietud que el compañero, porque pues es en el desarrollo de nuestros trabajos de investigación, pues vemos la posibilidad de que puede desarrollarse como una investigación mixta, ¿sí? Pero pues muchas veces las mismas sugerencias de los asesores indican pues tener cierta tendencia, ¿no? Por ejemplo, en mi trabajo yo tenía em, como instrumento unas encuestas, ¿sí? Y por recomendación del asesor, pues me dijo que no, que mejor la pasara a entrevistas en profundidad, porque pues mi tesis o mi proyecto, perdón, era cualitativo. Entonces, pues obviamente uno se acoge a esas recomendaciones, pero no sé hasta qué punto pues uno deba defender también su posición y de pronto las herramientas que uno
piensa incorporar dentro de su proceso. Sí, muy bien, Claudia. Mira, de entrada, el dueño de la tesis eres tú, la dueña, pues. El asesor es un acompañante, pero quien toma las decisiones importantes sobre tu tesis y sobre todo sobre el objeto de estudio, pues eres tú. La realidad que te rodea, de esa realidad emana el deseo de investigar para mejorar algún aspecto, algún elemento, y obviamente pues esa realidad que te rodea a ti, pues no está rodeando al asesor. Por lo tanto, el asesor no tiene mucho que decir en ese sentido. También tenemos que tomar en cuenta que muchos asesores se sienten cómodos con uno de estos dos enfoques, o sea, con el cualitativo. Posiblemente su tesis fue cualitativa o tal vez su tesis fue cuantitativa y se sientan un poquito más como peces en el agua, con lo cuantitativo, con lo cualitativo y no precisamente lo mixto. ¿Quién se va a sentir como pez en el agua con una tesis mixta? Pues quien hizo una tesis mixta. Usualmente, quien hace una tesis cualitativa, y no estoy tampoco criticando ni siendo, ni menospreciando las tesis cualitativas, pero a veces se le tiene miedo a la estadística. Por ejemplo, el caso de la prueba de hipótesis, que es una prueba que necesita hacer un cálculo muy preciso para saber si es válida la hipótesis o no, pues necesitamos conocer mínimo matemáticas. Si el asesor no conoce adecuadamente el manejo del paquete SPSS, o bien que lo haga a mano, que lo haga Excel, como se hacía a la antigüita. A la antigüita se hacía a mano y ya cuando llegó a la computadora, pues se hacía con Excel. Y luego ya después vinieron paquetes muy precisos, pero si no los conoce el asesor, pues te va a aconsejar a lo mejor una metodología cualitativa. Entonces, yo creo que aquí tenemos que, primero que nada, pues elegir un asesor, porque luego de repente me dicen que quieren que yo sea su asesor, pero pues necesitan conocer bien el currículum. Antes de elegir un asesor, conocer bien su currículum, qué tipo de tesis tuvo, porque todos los asesores tenemos prejuicios, tenemos ideas preconfiguradas de cómo deben de ser las cosas y posiblemente eso influya en el trabajo y en la dirección de tesis. Entonces, yo creo que no estaría nada mal que se le pidiera al propio doctor Raúl un pequeño resumen curricular del asesor. También es cierto que si tu tesis va enfocada hacia un tema psicológico, pues te conviene más un psicólogo. Si va más enfocada hacia la sociología, pues un sociólogo. Hacia la política educativa, pues un politólogo. Entonces, o bien alguien que tenga más proximidad con la ciencia de lo que estás estudiando, porque en el hecho educativo concurren muchas ciencias, ¿no? En la educación concurre política educativa, concurre, pues, inclusive historia de la educación, didáctica, concurre pedagogía, administración educativa, o sea, economía de la educación, o sea, hay muchos elementos que concurren en el acto educativo. Y obviamente, pues, para todo hay especialistas, entonces sería importante. Yo lo que noto es que a veces, por el carisma que les imprime tal vez un asesor, pudieran decidirse por él, cuando que lo que más conviene es ver si ese asesor está adecuado por la cuestión de su perfil hacia tu tesis, si conoce bien lo que es la estadística, la matemática para una tesis cuantitativa o mixta, y si también tiene experiencia con tesis mixtas, ¿no?
Ahorita en la actualidad, la tesis mixta está de moda en todo el mundo y creo que no es válido que te impongan un criterio. Tú puedes hacer una tesis cuantitativa, mientras la hagas bien, demuestres que sabes investigar, pues tú vas a poderte titular. Igual con una tesis cualitativa pura. Ya les dije que no hay nada puro, que sea como 99% cualitativo o 99% cuantitativo, porque siempre va a tener algo del otro enfoque, ¿sí? Entonces, pero cuando ya pesa un poquito más el enfoque minoritario, y entonces hablamos de enfoque dominante, que también son mixtas, pero con un enfoque dominante, ¿sí? Entonces, bueno, hasta aquí no sé si quedó contestada la respuesta, estimada Claudia. Sí, sí, señor, muchísimas gracias. Entonces, ¿y tu tesis de qué la quieres hacer? Mi tesis es sobre pedagogía urbana en el contexto escolar. Ah, ok, pedagogía urbana. Bueno, ahí pudiera ser interesante, eh, pues un sociólogo tal vez pudiera ser un buen asesor, un politólogo, me parece, ¿verdad? Por lo urbano, Sí. Aquí en León, Guanajuato, hay una tesis de un doctor, el doctor Quirós, que la tituló que para León, yo soy de León, Guanajuato, y entonces él habla de cómo educar a los leoneses, por ejemplo, para que tiren la basura en el bote, para que barran la calle y no le echen la basura al vecino, y situaciones de ese tipo, ¿no? Por ejemplo, también hablaba de inconsistencias a la hora de hablar. Dice que el leonés, a diferencia de otros estados de la República, que tiende a usar el sí y el no de maneras muy arbitrarias, porque a veces eh, te dice sí cuando que te quiere decir no, o te dice no cuando que te quiere decir sí. Entonces, él hablaba de una pedagogía para León, de una educación de tipo más, digamos, informal. Pero bueno, de cualquier manera, pues todo este tipo de tesis es válida, puesto que eh, coadyuva a la educación. La educación no nada más debemos de concebirla como el acto áulico, sino es un acto mucho más amplio. Educación es desde dar los buenos días, desde presentarnos, desde tener una actitud amable. O sea, la educación es un todo, ¿no? Entonces, él se auxilió de un sociólogo, de un filósofo, en fin, y sacó muy bien su tesis. Gracias, doctor. Lo voy a tener aquí en cuenta ya. ¿Eh? Y lo Ajá. que usted nos dice es cierto, pedir como el perfil de los asesores, pues para uno poder tener esas ayudas adecuadas. Sí, también tenemos que tomar en cuenta otro dato, estimada Claudia Angélica, que no, pues la universidad sí es grande, tiene muchos asesores, pero a veces a lo mejor no hay un economista, por ponerte un ejemplo. Si tu tesis es sobre economía educativa y no hay un economista, pues también ahí habría que ver con qué contamos, ¿no? Con qué recursos contamos, porque no tenemos recursos ilimitados, no tenemos un historiador de la educación, un economista de la educación. Igual y sí, no sé, ¿verdad? Pero sí tenemos a alguien que se acerque, que se aproxime, y no le veo tanto problema, porque pues a fin de cuentas lo que se trata es construir la tesis, ¿no? Sí es preferente que sea un experto, un especialista en el tema, pero no es una condición sine qua non, puesto que es doctor la persona. Yo lo que más me iría con la idea es que no tuviera prejuicios, porque mucho compañero, lo digo con todo respeto, igual yo también tengo prejuicios, o sea, de cómo deben de hacerse las cosas,
Y si podemos minimizar sus prejuicios a su mínima expresión, pues que mejor, ¿no? Porque de esa manera hacemos que brille el alumno y de esa manera hacemos que su tesis brille, y no que nuestros puntos de vista lo opaquen. Esa ha sido mi política siempre que asesoro. Les doy mucha libertad, mucho margen de acción. Hacen tesis muy, muy amplias, muy grandes. Pero luego vienen otro tipo de puntos de vista, en este caso asesores, revisores, perdón, que se encargan de curar, de pulir, ¿verdad? La tesis, de dejarla con mayor grado de congruencia. De cualquier manera, también es obligación del asesor que exista congruencia desde un inicio. El objeto de estudio debe de concordar con la problematización. Y fíjense que muchos de ustedes ya están en quinto, pero cuando van a hacer la tesis no saben cómo se plantea un problema. Y me llama mucho la atención, no sé si no se los explicaron, no sé si se les olvidó con el tiempo, este, o si el asesor que tuvieron cuando vieron este tema, pues lo vieron muy de pasadita, no sé, pero miren, un planteamiento de problema tiene que tener 4 características, que es, por qué es un problema. Entonces yo inicio mi tesis diciendo por qué es un problema, porque si yo no tengo un problema, no tengo nada, no tengo nada que investigar. Si la panadería está saliendo, salen quemados los panes, pues tengo un problema porque el pan quemado no sabe rico, porque el pan quemado hace daño, pudiera ser, entonces tengo un problema, tengo que definirlo. Pero si el pan sale recién horneadito y rico, pues no tengo ningún problema, no tengo nada que investigar. ¿Cuándo tengo algo que investigar? Cuando tengo un problema. Entonces, primero que nada, tengo que iniciar diciendo por qué es un problema. Y luego en otro momento, ¿para quién es un problema? Porque puede ser que el problema sea nada más para una persona. Entonces la relevancia no es tan grande que si es para toda una población, ¿verdad? Entonces después tengo que decir las dimensiones del problema, hasta dónde abarca. Y finalmente tengo que decir qué pasa o qué ocurre si no resuelvo el problema. Para de ahí partir a la justificación de por qué es importante hacer mi tesis. ¿Sí me explico? Sí, sí, señor. Muchas gracias. Entonces, bueno, pero tenemos que ser muy claros en que del planteamiento del problema tienen que surgir preguntas. Y esas preguntas, a su vez, para contestarlas, necesito objetivos. O sea, una pregunta, por ejemplo, vamos a el caso de que les digo del pan. ¿Por qué se quema el pan? Entonces, mi objetivo es determinar cuáles son las causas que están generando que la máquina esté sobrecalentada y queme el pan. Entonces, mi objetivo está vinculado perfectamente o debe de estar vinculado perfectamente con mi pregunta, porque no puede haber discordancias entre la pregunta y el objetivo. Ahora, los instrumentos para medir tienen que estar bien alineados con el objetivo, porque yo no voy a medir por ejemplo, si los empleados entran temprano a la fábrica porque no tienen nada que ver con el problema, tiene muy poquito que ver, pues. Lo que tiene que ver con el problema es por qué se quema el pan. Entonces tengo que crear un instrumento de medición, a lo mejor a través de un termómetro que mida el nivel de temperatura de la máquina, qué sé yo. Pero si ustedes se fijan, los instrumentos tienen que estar alineados con el objeto de estudio para darle satisfacción a este. ¿Sí? Bueno, ¿alguien más? ¿Quién no ha participado? Creo que Rocío. Señor, yo tengo un poco de distorsión. No, profe, tranquilo, o sea, ya lo que, pues como mis dudas eran más o menos las mismas que dicen mis compañeros ahí, compañera Claudia era más o menos también lo mismo. Ujú. Les mandé un libro, estimada Rocío, Juan Diego y Claudia, les mandé un libro en el cual yo hago es un libro, bueno,
Bien, déjenme les comento algo importante. ¿Cómo, cuáles son los niveles de avance de un doctor? Un doctor tiene que comenzar a publicar artículos en revistas. Obviamente su propia tesis es un libro, ¿sí? No sé si estamos de acuerdo. Tu primer libro es tu tesis, pero es un libro organizado, sistematizado, dirigido, apoyado, revisado, que no es lo mismo que un libro de novelas, por ejemplo, o una colección de cuentos, porque eso es fantasía y acá es ciencia, es diferente. Pues tu primer libro es tu tesis, ¿sí? Pues de ahí la alta responsabilidad de saber citar, porque me he encontrado yo digo, no viene al caso decir quiénes, pero de algunos compañeros que no saben cómo se cita todavía con protocolo A. Entonces, pues eso es algo que me llama la atención. No sé si en algún momento determinado no lo vieron o no le dieron la importancia de vida, pero obviamente no podemos poner ligas de internet en una tesis. Tenemos que poner la cita del libro, ¿sí? Eso es lo que nos marca el protocolo APA. Pero mucha gente pega ahí la liga, pues eso no está bien, ¿verdad? Entonces, bueno, entonces, ¿cómo sabemos el crecimiento que tiene un doctor después de haberse titulado de doctor? Porque participa activamente en investigaciones que reporta a su vez en revistas serias, indexadas, no en revistas populistas, por así decirlo, o que no tengan la debida confiabilidad, sino en revistas que sean indexadas, de preferencia, y también que estén activos en el otro sentido de que estén produciendo libros, ¿sí? Un doctor es un constructor de conocimientos, entonces no puede estar ajeno, no. Yo creo que, yo en lo particular veo mal, y discúlpenme mi franqueza, que solamente obtengan el título de doctorado y ya para lo único que lo quieran es para que les digan doctores. Ya yo ya soy doctor, yo ya tengo mi título de doctor, tal vez con este título de doctor puedo aspirar a tener un mejor puesto de trabajo, ganar más dinero, pero hasta ahí. Y eso no es lo correcto. Lo correcto es que un doctor nunca deja de ser doctor, porque un doctor es un ser que está comprometido con el conocimiento, con la resolución de problemas, con la investigación, y eso no sé, eso es para siempre, ¿sí? No sé si estamos de acuerdo. Sí, sí, señor. Muy, muy, Sí. muy de acuerdo. Entonces, aquí en México, pues como en todos lados, como dice el refrán, en todos lados se cuecen habas. Tenemos de todo, ¿verdad? Inclusive tuvimos un caso tristemente célebre en México de un doctor que plagió un libro del año 2006 y hasta el 2018 lo descubrió el autor de ese libro, que le había plagiado casi el 90%, y obviamente pues lo expulsaron de la universidad y bueno, tuvo muchos problemas, inclusive no fue a la cárcel ni nada, pero porque se apeadearon de él, porque eso es un hurto, ese es robar una propiedad intelectual. Entonces, no plagiar es muy importante. Miren, también desde ahorita, desde que se está construyendo la tesis, no, no vayan a poner nada que no sea suyo. Y si ponen algo que no es suyo, pues pongan la cita, no les cuesta nada. Ahora, otro detalle importante, no deben de poner en un exceso de citas textuales, porque ¿eso qué significa? Que no están haciendo bien su trabajo, porque las citas textuales nos están indicando que no tienen la capacidad de hacer una paráfrasis de un material de otra persona. Entonces, se recomienda que la mayoría sean citas paráfrasis, ¿ok? Ahora,
Pueden ustedes elegir la metodología cualitativa, la cuantitativa. Ya les dije que nunca van a ser puras, van a ser, le vamos a llamar entre comillas cualitativa o entre comillas cuantitativa, pero siempre va a tener algún pedacito del otro enfoque, ¿sí? Cuando ya tiene un pedazote del otro enfoque, ya hablamos de enfoque dominante. Por ahí en el capítulo 2 hablaba de enfoque dominante y mucha gente se fue con otra idea por ejemplo, de si debe de dominar el cuantitativo o el cualitativo. No iba por ahí el asunto iba en el otro sentido, de dentro de mi tesis, ¿cuál de los dos enfoques predomina? ¿Sí? Entonces, sin embargo, la tendencia actual es hacia tesis mixtas, pero si no tenemos experiencia, pues también necesitamos conocer bien los dos enfoques, no podemos medianamente conocer uno y conocer muy bien otro, porque entonces se nos va a cuatrapear a la hora de sacar los resultados. De por sí la triangulación entre un enfoque cualitativo y uno cuantitativo es difícil. Imagínense si no se conoce uno de esos enfoques bien. Entonces sí es importante tener un buen conocimiento, profundizar. Ya lo dijeron, de hecho, ustedes en sus trabajos, que me parecieron muy pertinentes en el foro. Es importante que se conozcan los dos enfoques antes de intentar hacer una tesis mixta. Pero bueno, no sé qué dudas tengan. Miren, les mandé un libro a todos, espero que les haya llegado a todos, una liga. Este es un libro que su servidor realizó junto con un doctor en nutrición. Sumamos fuerzas, aquí hablamos de trabajo interdisciplinario, y la interdisciplinariedad tiene que ver mucho con esta multimodalidad. Entonces, por un lado, el libro que les compartí está basado en la ciencia, en los últimos estudios científicos, pero también está basado en una experiencia personal, en una experiencia familiar sobre los hábitos alimentarios. Y esta parte es cualitativa, porque yo la mido, yo la observo de manera subjetiva, pero al mismo tiempo la cruzo con investigaciones a nivel mundial sobre el por qué la gente come en exceso. Entonces es un libro que utiliza ambas metodologías, tanto la cualitativa como la cuantitativa, y se van engarzando, se van entretejiendo ambas metodologías. Se los mando como un ejemplo de cómo pueden hacer una tesis mixta, que por cierto no es tampoco un modelo, el único modelo ni el mejor modelo, a lo mejor es uno de tantos modelos, ¿verdad? No sé si todos recibieron ese libro. Nomás hay 3 alumnos y la invitación se las mandé a todos. No, doctor, yo no recibí el link del libro. ¿No lo recibiste? Ya. Pero yo a Eh, todos... Perdón, en la plataforma donde están los mensajes, ahí aparece, toca es buscarlo dentro de la Bien, ya plataforma. sabe. Sí, ahí Gracias. dice como mensajes, cuando uno le envía un mensaje a un maestro o ellos le envían a uno, ahí tú das el clic en el profesor El Sahili y ahí está la liga. Listo, muchas gracias. Mira, estimado Juan Diego, te lo voy a pegar aquí en la liga y ya ahí la Qué tienes. bien. Gracias, doctor. Ahí está el libro. No sé si se puede descargar, pero sí se puede leer completo. Porque ese libro no tiene derechos, sí tiene derechos de autor, obviamente, pero están libres porque me lo publicó una federación, la Federación Mexicana, y cuando lo publica una federación, usualmente lo hace con el afán de divulgar. Entonces no le veo problema en el sentido de que tenga algún tipo de restricción, porque no es un libro para venta, es un libro para divulgación. Entonces, les digo, bueno, pues hay muchos ejemplos. Así como hay tesis mixtas, pues hay libros mixtos, donde vas observando los resultados científicos y luego tú los vas comentando a manera personal y de manera subjetiva tal vez, pero vas cruzando
tu propia subjetividad con la objetividad, porque acuérdense que ¿qué es lo objetivo y qué es lo subjetivo? ¿Sí saben la diferencia? ¿Sí comprenden bien estos tópicos? Sí, sí, señor. Lo objetivo es cuando muchas personas están de acuerdo. Por ejemplo, si salimos a la calle, 100 personas, y a las 100 les preguntamos de qué color es el cielo, y las 100 dicen que es azul, pues es algo objetivo. Pero si yo digo que es rosa, pues es subjetivo, ¿verdad? Porque yo nomás lo estoy diciendo y 100 personas dicen que no. ¿Qué es lo objetivo? Cuando concuerdan todos. ¿Y cuando se concuerda? Cuando hay pruebas. Por ejemplo, si se hace un experimento en el cual vamos a suponer que a mayor autoestima del profesor, más asimilación de los conocimientos por parte de los alumnos, pues se convierte en algo objetivo porque hay una prueba. Entonces, las pruebas, ahí se puede demostrar con cifras, ¿verdad? Entonces, en la medida en que tengo yo una prueba o que la mayoría opina en un sentido, se vuelve objetiva una información. En la medida en que yo solamente lo creo, es una idea que yo tengo, entonces en esa medida es subjetivo, ¿verdad? Entonces, cuando se junta lo subjetivo con lo objetivo, tenemos la mixtura, o el enfoque multimodal, o el enfoque mixto, ¿sí? Porque cuando hacemos una tesis de corte cualitativo, estamos estudiando y reflexionando sobre cualidades. Por ejemplo, la belleza es una cualidad, no es una cantidad. Yo no puedo decir, esta persona es 98% bella, ¿sí? Porque no, o sea, ¿con qué instrumento lo medí, verdad? Entonces sí es importante distinguir la diferencia entre lo cualitativo y lo cuantitativo. Lo cualitativo está cerca de lo subjetivo y lo cuantitativo cerca de lo objetivo. Que nunca vamos a llegar a la objetividad pura ni nunca vamos a llegar a la subjetividad pura, porque también la subjetividad está siendo influenciada por modelos sociales, por modelos de los padres, y lo objetivo también está siendo influenciado porque por muy, ¿cómo se dice eso? Neutral que quiera ser un investigador, siempre va a tener algún tipo de subjetividad que esté en el presente y que a lo mejor no la pueda notar o medir. Pero son ideales, por así decirlo, ¿no? Cuando conjuntamos lo cuantitativo con lo cualitativo, tenemos la fortaleza de un enfoque con la fortaleza del otro enfoque. No sé si me puedan decir ustedes cuál es la fortaleza de lo cualitativo y cuál es la fortaleza de lo cuantitativo. ¿Por qué es fuerte lo cualitativo y por qué es fuerte lo cualitativo? ¿Quién me dice? Pues doctor, de acuerdo a lo que también usted nos acaba de decir, pues en lo cuantitativo es esa precisión que dan las pruebas, la estadística, el dato en sí. Ajá. Pero pues si se apoya en lo cualitativo, que es en parte lo subjetivo, lo que el dato no puede ver, ¿cierto? Sino que necesita esa mirada humana para darle alcance realmente al resultado. Sí, sí, muy bien, porque podemos llegar a absurdos. Miren, en la Revolución Francesa, el rey Luis XVI, poco antes de que comenzara la debacle y toda la catástrofe que vino, le preguntó a su ministro de finanzas sobre si había hambre en Francia. Entonces el ministro de finanzas le dice, pues mire, su majestad, en promedio, cada familia francesa come 2 pollos por semana. Entonces, este es un dato estadístico, ¿verdad? Y aparte era un dato real. Lo que no aclaró el ministro de Finanzas es que mientras que el 5% de la población comían 2 pollos diarios, el 90% de la población comía un pollo cada año. Entonces, si ustedes se fijan ahí la estadística que promedia, no permite estar
cerca de la persona que está sufriendo el hambre, porque la estadística encubre o enmascara la realidad. Ese es el problema con lo cuantitativo, que tiende a enmascarar la realidad, y la realidad solamente la puede decir quien la vive, pero si sacamos promedio, pues se enmascara, se oculta. Pero el promedio también nos indica cosas, o sea, no podemos tampoco decir que si yo entrevisto a 4 familias que no comen, y puedo yo pensar que en México la gente no come, porque necesito también estadísticas. A lo mejor solamente esas 4 personas casualmente que entrevisté son las únicas que no tienen para comer, y el resto de los mexicanos sí. O sea, lo cuantitativo junto con lo cualitativo, miren, lo cuantitativo me da datos gruesos y lo cualitativo me permite afinar esos datos gruesos y ver excepciones, ¿ok? Y no sé si les está quedando claro. Claro Sí, que sí, señor. doctor. ¿Sí? Yo Bien. pienso que una Ajá. clave importante para reconocer el nivel de dominancia tiene que ver precisamente con el planteamiento del problema y el identificar desde un comienzo qué ocurre, como usted decía, si yo no lo resuelvo. Hasta allá yo puedo llegar a identificar cuál es la metodología que puedo aplicar. Sí, exactamente. Miren, compañeros, no todas las tesis tienen que ser mixtas. Depende del objeto de estudio. Si mi objeto de estudio es por qué los alumnos reprueban en una clase, digamos, entre comillas, sencilla, como pudiera ser deportes, como pudiera ser taller de actividades artísticas. Yo no me puedo ir a lo grueso, porque no me va a ser útil. Tengo que irme a lo concreto, ¿sí? A la cualidad. Entonces ahí el objeto de estudio y el planteamiento del problema es el que me está mandando. Y por lo tanto mi investigación no puede ser cuantitativa, porque no voy a sacar promedios. Voy a indagar qué factores están influyendo de manera muy concreta y muy concisa en que un alumno reprueba una materia que, entre comillas, nadie reprueba, o que es muy sencilla, ¿no? Entonces, antes de decidir una mixtura metodológica, o sea, una combinación multimodal, antes de decidirme por tal vez un enfoque dominante, tengo que ver muy bien qué me pide mi objeto de estudio, a su vez procede del planteamiento del problema. Si voy a resolver un problema de una manera cuantitativa y así se resuelve, pues mi tesis va a ser cuantitativa. Si lo voy a resolver de manera cualitativa y así se resuelve, pues de esa manera. Pero si necesito una mirada bifocal, es decir, necesito tener datos gruesos, pero también afinarlos, pues ahí entonces entra lo mixto, ¿sí? Entonces, déjenme, les digo ya, pues de manera muy, muy global, lo cuantitativo es extenso, pero no es profundo, ¿sí? Mientras que lo cualitativo es profundo, pero no es extenso. Entonces, cuando combino lo profundo con lo extenso, tengo una mirada mucho más fuerte, mucho más robusta para comprender el mundo, para comprender la problemática que estoy estudiando, ¿sí? No sé si hasta aquí está todo bien. Sí, muy bien, doctor. Ahora, en particular ustedes, ¿cómo ven este asunto de la tesis mixta? ¿Les parece apropiada para su propio o de dominancia? ¿O bien su enfoque es más hacia lo cuantitativo, más hacia lo cualitativo? ¿Qué me puede decir cada uno de ustedes? Nada más son 3 los que entraron a la sesión.
Si quieres, si quieren empezamos por Claudia Angélica. ¿Cuál enfoque te parece más apropiado? Pues conforme a lo que me ha dicho también el compañero Juan Diego, pues qué bueno sería que realmente nos hubieran dado esta, esta, esta materia pues desde un comienzo, ¿no? Pues para tenerla uno como realmente clara y así uno poder delimitar pues su trabajo, ¿sí? Pues en mi caso, mi proyecto, la tendencia es hacer cualitativo, pero pues como ya le había dicho, dentro de mi intención sí habían elementos, obviamente que se requerían, lo que yo los pensaba como cuantitativos, ¿no? Pero, pero pues en el proceso y en el moldeamiento del proyecto, pues se ha ido dando hacia una tendencia cualitativa, ¿no? No sé si de pronto, pues ya cuando iniciemos realmente la elaboración, podamos recapitular, poderlo adaptar y lo que usted dice, doctor, es también con ayuda del asesor que él nos pueda pues, dar esas luces y de pronto apoyar en cómo incluir realmente todas las ideas que nosotros tenemos dentro de un proceso mixto. Sí, bueno, va a ser importante cuando ustedes tengan ya un acompañamiento más profesional, digamos, más personalizado. Bueno, profesional, obviamente que todos los maestros del doctorado lo tratamos de hacerlo, pero me refiero más particular, sí, más en específico, porque ahorita se están llevando la materia y obviamente pues darle gusto a cada uno de ustedes en concreto pues es muy complicado, ya que la materia pues es muy amplia, muy genérica, ¿no? Entonces, en específico, pues sí se pueden contestar algunas dudas en específico, pero tal vez no sea el momento adecuado ahora, sino hasta que tengan su propio asesor. ¿Sí? Bien, Juan Diego, a tus órdenes. Así, Platícanos. doctor. A mí me ocurrió algo diferente, Claudio. Yo he trabajado pues en la universidad asesorando trabajos de grado, de pregrado de tipo cualitativo. Sí, Y mi enfoque era hacia lo cualitativo. Pero cuando planteé la investigación que tiene que ver con un análisis de cómo se estructuran los proyectos ambientales escolares en un municipio, aquí de Antioquia, con 24 instituciones educativas, el doctor me propuso realizar la investigación de tipo cuantitativo. Para mí ha sido pues un reto, pero bienvenido. Yo he aprendido mucho pues reconociendo cuáles son esos ejercicios alrededor de lo estadístico y bueno, es algo que he aprendido, pero no quiero dejar de lado ese análisis cualitativo y esa estructura cualitativa que siempre he manejado. sí, es correcto. Mira, yo creo que es un pensamiento muy particular. No quiero que piensen que es un pensamiento de la Universidad Cuauhtémoc, tampoco. Es mío. Y aquí vamos a lo subjetivo, valga el término, ¿no? Yo creo que las tesis mixtas son mucho más robustas y mucho más completas que las tesis que tienen una monometodología, ¿sí? Entonces, si combinamos las bondades de la estadística con las bondades del análisis cualitativo, pues estamos mucho más robustos y tenemos una capacidad de juicio mucho mejor para poder entender un objeto de estudio. Ojo, quiero que, que, que quede claro que es mi punto de vista, ¿verdad? Pero bueno, pues a mí mi punto de vista creo que vale, ¿no? Sin embargo, no, la Universidad Cuauhtémoc pues no tiene en sí un punto de vista en ese sentido, puesto que está nutrida de 80 doctores o no sé cuántos doctores somos, y unos piensan más hacia lo cualitativo, otros más hacia lo cuantitativo, otros más hacia los enfoques dominantes, otros más hacia los mixtos.
y en sí no hay un punto de vista, digamos, institucional. Pero yo creo que sí, lo mixto, aparte está de moda lo mixto, estamos cada vez caminando más hacia lo mixto. Y yo hago una pregunta que creo que deberían de hacer ustedes también. ¿Qué pasa si mi tesis es cualitativa y yo me dedico a asesorar tesis y mi primer asesorado quiere hacer una tesis cuantitativa y yo no conozco ese enfoque? Obviamente voy a tener una deficiencia, una falla, ¿no? Porque un doctor tiene que ser completo en ese sentido. Un doctor no puede decir yo nomás asesoro tesis cualitativas, porque qué tal si el asesorado pues prefiere un método cuantitativo, ¿no? Entonces yo creo que la posibilidad de estudiar de manera bifocal un objeto de estudio te permite pararte en dos sitios diferentes para, para poder tener una asesoría multimodal, porque una de las funciones de un doctor, aparte de escribir, de investigar, de crear artículos, de crear libros, también es asesorar, ¿sí? Entonces, en lo particular, pues ese es mi punto de vista, pero les digo, yo respeto cualquier punto de vista. Me parece que se pueden obtener datos muy importantes y todo esto tiene que depender del objeto de estudio y del planteamiento del problema. Hay planteamientos del problema que no aceptan enfoque cuantitativo. Les digo, si yo quiero investigar una particularidad, pues no voy a usar estadística, porque es una particularidad, ¿sí? Entonces, bueno. eh, pero sí, adelante, hay que abrirnos a otras ideas, estimado Juan Diego. Y finalmente, Rocío, ¿qué nos quieres platicar? Bueno, pues en cuanto a mi tesis está por el momento es cuantitativa, ¿sí? Sí. Pero pues viendo ahorita este tema de mixta, o siempre he tenido como en mente que es mixta, tiene parte cualitativa y parte cuantitativa, ¿sí? Pues mi idea es ¿Quieres hacer buscar, una tesis cuantitativa? Adelante. sí, sino que pues el objetivo es buscar herramientas cognitivas para el mejoramiento de la comprensión lectora en estudiantes de grados terceros, quintos. Entonces, pues yo pensaba que de pronto al buscar las estrategias, pues va más a la parte cualitativa, Sí. ¿sí? Entonces, por eso digo que se mezclan un poco los enfoques. Sí, como les decía en un principio, no existen tesis puras, cuantitativas o cualitativas, porque siempre va a haber algún elemento que se mida y siempre va a haber algún elemento subjetivo que se interprete, ¿no? Pero sí, ahí pues prácticamente va a dominar muchísimo, va a dominar tanto un enfoque que le vamos a llamar cuantitativo o cualitativo. Cuando ya empieza uno de esos enfoques, que es el minoritario, a hacerse más grande, más robusto, y hablamos de enfoque dominante. Depende ahí mucho, por ejemplo, una de mis tesis doctorales fue de enfoque dominante, porque lo consideré que era mucho más importante la medición cuantitativa, pero sí tuve algunas entrevistas de corte cualitativo para profundizar un poco más sobre la temática, pero aún así no llegó a ser tesis mixta pura, sino de enfoque dominante, mixta, pero de enfoque dominante, ¿ok? Entonces podemos hacer muchas combinaciones. Miren, puede ser que primero empecemos con lo cuantitativo y luego con lo cualitativo o al revés. Que lo cuantitativo sea dominante y lo cualitativo sea el enfoque minoritario o al revés. O pueden ser en paralelo. O sea, hay muchas formas de hacer las cosas, o totalmente cuantitativo o totalmente cualitativo. Afortunadamente estamos en una era muy bonita, porque si estuviéramos en los 80s, pues todas las tesis tendrían que ser cuantitativas, porque el paradigma en ese entonces era paradigma dominante, lo cuantitativo, lo medible, lo mensurable, lo cuantificable. Eso era lo que imperaba en ese entonces. En la actualidad, pues están aceptados ambos enfoques como válidos y como científicos.
Miren, ya son las 10 de la mañana. La tenían programada la junta de 9 a 10. No sé por qué se movió de 9:05 a 10:05, pero pues si gustan aquí. No sé si tengan alguna duda final antes de irnos. No, está muy No, bien, no, doctor, señor. muchas gracias. Bueno, Muchas pues gracias. de cualquier manera, pues quedo a sus órdenes por medio de la mensajería que tenemos por la plataforma. Y pues les agradezco su presencia, puesto que fueron muy poquitos. Tengo 16 alumnos y solamente 3. Pues bueno, supongo yo que tenían otras actividades que hacer los demás. Les mando un abrazo desde León, Guanajuato, México. ¿Los 3 son de Colombia? Sí, señor. Señor. Ok. Bueno, pues un abrazote a Colombia y muchas gracias por estar presentes en la junta. Muchas gracias a usted, doctor. Un feliz día. Igualmente feliz día. Hasta pronto, que estén muy bien. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Bye.